Bueno, entonces, vamos a tocar el tema de fricción femoroacetabular. Yo hace algunos años me interesé en el tema desde la artroscopía y eh, fuimos a visitar con Fernando González Morán, que sí hace reconstrucción en cadera y rodilla a Chile, al servicio de la cirugía alemana, al doctor Lara. Y bueno, ahí empezamos despacito a trabajar acá y a hacer nuestra propia experiencia. De cualquier manera, esta charla va a estar más dirigida a hacer una introducción al tema, sobre todo para los que no lo conozcan, o no sé cuál será en el auditorio el nivel de conocimiento del tema, así que voy a hacer una introducción general. Y la parte más fuerte de la charla va a ser el diagnóstico, porque creo que todos acá lo que no queremos es brindar un tratamiento a alguien que no lo necesite, o o no brindárselo a quien sí lo necesite. Vamos a hablar también de las imágenes, que creo que lo que más me dejó a mí el conocimiento de esta nueva patología es saber leer las radiografías de la cadera en forma mucho más exquisita. Espero poder transmitirles algo de eso. Y un brevísimo toque del tratamiento. Bien, entonces empezamos un poco con la historia de esta nueva patología. Es decir, la patología lógicamente existió desde siempre. Acá en una de las infografías que les muestro, habla de que encontraron un cadáver, o los restos, digamos, de óseos de un cadáver de 5.000 años antes de Cristo, o de 3.000, perdón, años antes de Cristo, con signos de fricción femoroacetabular. Y bueno, la primera persona que pudo describir esto fue el profesor Ganz en Austria, y lo hizo en base a la detección de malos resultados en el posoperatorio de las osteotomías periacetaulares. Después de las osteotomías periacetaulares, él vio que había un porcentaje de casos que continuaban con dolor, e investigando cuál era la causa, vio que había una deformidad en el cuello y en la transición entre el cuello y la cabeza femoral, y de esa manera describió esta situación de fricción femoroacetabular, y el subtítulo de su trabajo del 2013 es una causa de artrosis de la cadera. Bien, entonces, ¿qué es el pincer y el CAM? Acá, como vemos en el esquema que el mismo Ganz desarrolló, en A vemos un corte axial de la cadera normal, en B debajo el CAM, es decir, el CAM quiere decir en inglés leva. La leva, acá a la derecha tienen abajo un árbol de levas de un auto, y en la sección de la leva es el cilindro del eje, y cómo sale un chichón, vamos a decir, del eje, que es lo que produce transforma en un movimiento circular en un movimiento hacia arriba y hacia abajo. Entonces, remedando esa forma, le da el nombre de CAM a esta circunstancia de la cabeza del fémur y la transición céfalo-cervical del fémur, en la cual hay una hipertrofia, una exostosis, en general en el margen anterior y lateral del cuello, que va a provocar una serie de trastornos con el movimiento, sobre todo en flexión. El pincer, en cambio, acá en C, quiere decir tenaza en inglés, y es un crecimiento exagerado del borde acetabular, es decir, de la ceja anterior del acetábulo, y que, lógicamente, con los movimientos de flexión va a provocar un choque entre el cuello femoral y el borde acetabular. Entonces, para entender un poco más estos cambios, digamos, estas situaciones las dividimos en dos, pero en general vienen las dos juntas. Pero un poco para tener más idea desde lo didáctico, el pincel habitualmente se ve en mujeres en la cuarta década de la vida. El CAM, en cambio, es de hombres jóvenes, una patología más de hombres jóvenes. En el pincel hay una deformidad acetabular, en cambio en el CAM la deformidad está en la cabeza y el cuello femoral. En el pincer la lesión del cartílago del acetábulo va de la superficie a la profundidad, ahora lo vemos a ver un poco más. En el CAM, en cambio, la lesión de cartílago provoca un desprendimiento por un fenómeno que se llama del borde de la alfombra, ahora lo vamos a ver.
En el pincer el labrum es, digamos, se transforma en un labro degenerativo por el choque, por el atrapamiento entre el hueso del acetábulo y el hueso del fémur, y en cambio en el CAM tiene un deterioro secundario por la pérdida de la unión condrolabral, que después vamos a ver un poco más también de qué se trata. Y en el pincer hay un efecto que se llama Contrecoup, que ahora también mecánicamente lo vamos a estudiar, en cambio en el CAM no. Bien, entonces vamos a ver un poco dinámicamente cómo ocurre. Empezamos con el pincer, es decir, en un exceso de la ceja anterior del acetábulo. Entonces en este esquema lógicamente es el cuello femoral, la cabeza femoral y el acetábulo, y en verde el labrum. Entonces vamos moviendo y fíjense ahí cuando se acerca la cabeza en flexión, el choque entre la unión cervicocefálica y el borde anterior del acetábulo produce un atrapamiento del labrum y un aumento de la presión sobre el cartílago del acetábulo en la región anterior y también en la región posterior. Esto es el efecto Contrecoup. Si nosotros seguimos, ocurre esto, se subluxa la cabeza y aumenta la presión en la cara posterior del acetábulo. Esto es típico del pincer y es lo que va a causar que en algunas radiografías de artrosis incipientes ustedes vean el osteofito, digamos, inferior del acetábulo por el roce anterior, es decir, que empuja la cabeza hacia abajo y lastima el cartílago inferior. Bien. Al hacer el movimiento de flexión de la cadera, ¿qué es lo que va a pasar? Sobrecrecimiento del cuello ingresa en la cavidad acetabular y desplaza el labrum y golpea al cartílago en la unión condrolabral. Entonces, esto da un fenómeno que se llama fenómeno del borde de la alfombra, que es como cuando ustedes patean el borde de una alfombra y hace como una onda, como si fuera una ola en la alfombra. Bueno, lo mismo le sucede al cartílago articular del acetábulo. Bien, entonces acá les muestro la foto de una artroscopía, como para que vayamos teniendo alguna noción de cómo vamos a ver esto en la realidad. Esto es una cadera izquierda, yo estoy mirando con el artroscopio desde un portal lateral, entonces veo la cabeza del fémur, el labrum acetabular y el cartílago articular del acetábulo. Acá se llega a ver en este rinconcito la inserción del ligamento redondo, y esta es toda la cara articular, es decir, la media luna anterior de la cara articular del acetábulo. Y observen la irregularidad del cartílago articular provocada por un CAM, es decir, ese chichón del cuello y la cabeza, cuando la cabeza está en flexión, golpea contra el cartílago y le provoca estos cambios. Lógicamente, acá la cabeza está separada del acetábulo en forma artificial. Esto se hace por diferentes métodos, pero necesitamos traccionar de alguna manera del fémur para separarlo del acetábulo, si no sería imposible ingresar en la cavidad articular. Bien, les estoy nombrando mucho el labrum, porque el labrum tiene una función biomecánica muy específica en la función, digamos, de absorción del impacto por la cadera. Entonces, el labrum lo tienen que entender como un rodete que está todo alrededor de la boca del acetábulo y no permite que el líquido sinovial salga de la cavidad articular. Es decir, el labrum es como un sellador del borde acetabular y no permite que el líquido sinovial salga de esa cavidad. ¿Qué produce eso? Que cuando nosotros apoyemos el peso de nuestro cuerpo sobre la cadera, va a haber como un amortiguador hidráulico que no va a permitir que se toquen la cabeza del fémur con el acetábulo, porque siempre va a haber líquido sinovial en el medio. Entonces, si el labrum no está, hay toda una serie de cambios que se explican por este fenómeno que les comento, de sellado articular del labrum. La cabeza se aproxima más rápido, se comprime más el cartílago, el fémur se desplaza hacia lateral y aumenta el estrés de contacto, que lógicamente es progresivo, con el tiempo va a empeorar.
Entonces, el labrum, ¿qué hace? Aumenta la superficie articular un 22%, el volumen articular, es decir, no permite que se vaya el líquido, regula el flujo, es decir, no deja salir el líquido, produce, es decir, tiene un efecto estabilizador también, porque si uno intenta quitar la cabeza del fémur, de la cavidad acetabular, va a tener un efecto como de sopapa del labrum, no la va a dejar salir, y cuando salga va a ser un plop. No sé si habrán visto alguno de los videos que se ven, pero digamos es muy notable la función del labrum en la estabilidad. Entonces, como les decía, tiene una acción de sellado articular y actúa lógicamente con estas funciones en la absorción de la carga. Bien, entonces, también el profesor Gans nos deja esta enseñanza, que los mecanismos de sellado del labrum dependen de la correcta adaptación de la forma de la cabeza femoral. Es decir, si yo pretendo que el labrum siga funcionando, es indispensable que esté absolutamente, digamos, respetado el borde para que no permita salir el líquido de la cabeza. No sé si alguna vez habrán cambiado el cuerito de una canilla en su casa, y ante el más mínimo defecto, tanto del asiento, es decir, la parte del metal de la canilla, como del objeto que utilicen para sellarlo, un cuerito o algún o-ring o lo que ustedes dispongan o lo que corresponda, con el más mínimo efecto, les decía, la canilla va a seguir goteando. Es decir, que es indispensable para que el labrum siga funcionando, que su reparación o reconstrucción no sea peor que dejarlo como estaba. Bien, entonces, terminamos un poco con la introducción al tema. Me gustaría que como conclusión de esta primera parte entendamos que estamos ante la presencia de una patología con una descripción relativamente, nueva, es decir, hace pocos años relativamente en comparación con otras patologías que esto se ha descrito. Por lo tanto, hay un desarrollo, si bien el desarrollo ha sido muy vertiginoso, es decir, está en desarrollo todavía la anatomía, la biomecánica, la fisiopatología de esta patología, y lógicamente también las pruebas diagnósticas, las imágenes y sobre todo el consenso en los mejores tratamientos. Bien, vamos a empezar entonces a hablar del diagnóstico, que creo que es el tema que más nos interesa a todos. Y les traigo estos dos trabajos eh, para introducirnos un poco en el tema. Entonces, este trabajo nos está mostrando que hay un altísimo porcentaje de pacientes asintomáticos con cambios en los estudios de diagnóstico de imágenes compatibles con una fricción femoroacetabular. Si ustedes leen acá abajo en las conclusiones, van a ver que llega hasta el 73% de los pacientes, es decir, lógicamente a mayor edad va a haber más cambios, pero esto nos tiene que dar un punto de alerta, que el diagnóstico tiene que ser muy certero para no equivocarnos y no ofrecerle un tratamiento a una persona que solo tiene cambios imagenológicos, pero no síntomas. Este segundo trabajo parece algo contradictorio con el primero, pero nos está hablando de que hay dos cirujanos que hacen medicina del deporte y cirugía de preservación de la cadera, y notan que de los pacientes que los consultan a ellos, el 96% de los pacientes que concurrieron con síntomas de dolor de cadera, es decir, sin determinar la causa, demuestran en las imágenes alteraciones compatibles con fricción femoroacetabular. Es decir, que la mayoría de los pacientes a los que les duele la cadera, ustedes les hacen estudios de imágenes y van a encontrar estos cambios en los estudios. Este tercer trabajo nos habla de un alto índice de presencia de pubalgia en pacientes con síndrome femoroacetabular. Es decir, hacen varios estudios distintos con un grupo de pacientes retrospectivos, pero lo que se dan cuenta es que muchos pacientes que los consultaron por dolor de cadera tenían una combinación de patología de fricción y pubalgia, y que algunos de esos pacientes que se habían operado de pubalgia y tenían fricción femoroacetabular no resolvieron su patología, y otro grupo de pacientes también que tenían combinada los dos diagnósticos
se mejoraron con solo la cirugía de fricción femoroacetabular, es decir, que resolvieron su pubalgia un 40% de los pacientes que tenían la patología combinada, lo resolvieron solo con el tratamiento de la fricción femoroacetabular. Bien, entonces, llegamos ahora al examen clínico, es decir, recibimos al paciente en nuestro consultorio. ¿Y qué hacemos cuando un paciente nos dice, doctor, me duele la cadera? Bueno, lo primero que tenemos que descartar es que el paciente no nos esté diciendo que le duele la cadera y en realidad le duele la columna lumbar, porque yo creo que les ha pasado a todos, por lo menos acá en la Argentina es muy común que el paciente dice, doctor, me duele la cadera, usted dice, ¿dónde le duele? Y acá atrás, es decir, y se toca la región lumbar, digamos, no sé si en el resto de los países pasará lo mismo, pero acá es muy común que la población en general confunda el dolor de cadera o la posición de la articulación de la cadera con la región lumbar. De cualquier manera, bueno, eso no es, lógicamente, para nosotros un problema saber dónde está cada cosa, pero sí saber de dónde viene el dolor, a veces puede ser muy difícil de identificar. ¿Por qué? Principalmente porque yo le digo a los pacientes que el dolor de cadera y el dolor de raquis lumbar se entorpecen mutuamente. Es decir, si uno tiene un problema en la región lumbar, puede tener un dolor referido a la región de la cadera. Y si uno tiene un problema en la cadera, puede tener un problema, un exceso de movimiento en la región lumbar que compense la falta de movimiento en la cadera. Es decir, en nuestro examen clínico debemos determinar si hay alguna patología del raquis lumbar o de la región genitourinaria, o patologías intraabdominales o intrapelvianas, o de la pared, una hernia, por ejemplo, una hernia crural, una hernia inguinal, o neuropatías periféricas, la irritación del nervio crural, del nervio pudendo. Es decir, hay muchas situaciones que a distancia pueden darnos dolor en la cadera y confundirnos en el diagnóstico concreto. No me voy a extender en cada uno de los signos, lógicamente, porque es un tema muy extenso para una charla aparte, pero un poco hacemos un pantallazo de descartar primero el dolor referido. Es decir, yo voy a ir descartando todo hasta llegar hasta la articulación. Entonces empiezo con el dolor referido a la cadera. Seguimos con la patología extraarticular, es decir, hay un abanico de posibilidades diagnósticas de dolor generado en estructuras extraarticulares, es decir, que nos pueden hacer confundir con el dolor o con las maniobras específicas para fricción femoroacetabular, y lógicamente nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Acá lo dividí en dolor de la región trocantérica, o pubiana, o de la región posterior, es decir, de los cuadros de patología de dolor subglúteo, por ejemplo, que han tenido en los últimos años un gran avance en su conocimiento. Todas estas cosas nosotros tenemos que estar empapados en su diagnóstico como para saber reconocerlas y para saber diferenciarlas. Entonces acá están nombradas algunas. Bueno, como les decía, no me voy a detener en extenso para no hacer tan largo la charla. Si les parece, en algún momento podemos hacer una charla específica de diagnóstico diferencial. Pero finalmente nuestro objetivo es llegar a este punto. Es decir, generar el conocimiento y la conciencia que el problema está adentro de la articulación, que es intraarticular. Cuando la situación es intraarticular, por frecuencia, digamos, tenemos que dividir las posibilidades en dos. Si ese dolor intraarticular está provocado por una inestabilidad articular o si está provocado por un roce femoroacetabular. En ciertas circunstancias, como está demostrado en el esquema, se cruzan estas dos situaciones. Es decir, que yo tenga una patología de roce, que parece ser una patología limitante de la movilidad y por lo tanto generadora de rigidez, no debería tener inestabilidad, pero no es así. Hay personas, por ejemplo, que tienen una coxa valga subluxante y tienen un CAM. Es decir, que en algunas situaciones estas circunstancias están juntas. Y alrededor del esquema puse varios factores que tienen mucha importancia en la intensidad del síntoma, en el tipo de presentación y en otras circunstancias que rodean, digamos, a la patología,
como la herencia, la edad, el tipo de actividad física, los antecedentes traumáticos o patologías asociadas inflamatorias. Bien, vamos entonces un poco a ver que una vez este, que nos llega el paciente y que nosotros tenemos todo este armamento de conocimiento en la cabeza de ir buscando de afuera hacia adentro, vamos a decir, cómo es nuestro examen clínico. Entonces, nuestro examen clínico lógicamente empieza por escuchar el relato del paciente, de los antecedentes, es decir, porque entre los antecedentes puede haber o no un episodio traumático. En general les diría que no, que la mayoría de los cuadros de fricción acetabular son de inicio insidioso. Por lo tanto, el inicio de los síntomas no va a estar bien determinado, excepto que haya una situación muy puntual de lesión traumática del labrum, que no es lo más común. Habitualmente el labrum se lesiona en forma crónica, no en un episodio puntual, pero bueno, hay algunos casos, sobre todo en deportes de pivote, si sea abrupto, una lesión del labrum puede generar un cuadro agudo, pero la mayoría de los síntomas van a ser insidiosos. Estábamos hablando del signo de la C, y lo que tenemos que entender es que como la causa del dolor es muy profundo, es muy difícil para el paciente ubicar el sitio de dolor con exactitud. Entonces, lo habitual es que, y esta descripción es que el paciente hace con el dedo pulgar e índice de la mano una C, por eso se llama signo de la C, y como ven en la foto de Steffi, se toca con el pulgar en la cara anterior de la cadera y con el índice hacia atrás en la zona trocantérica. Ese es el signo más común de descripción de dolor de los pacientes. Bien, en cuanto a la relación con la actividad también es muy importante porque esto es lo que tienen que buscar, es el dolor en movimientos de máxima flexión. Es muy común que en esta patología se presente más precozmente en varones que hacen artes marciales o en chicas que hagan ballet, es decir, actividades que exigen un gran nivel de movilidad de la articulación hacen que estos síntomas se presenten más tempranamente. También en el anamnesis, el relato del paciente de dolor después de permanecer mucho tiempo sentado en un viaje en avión o en un viaje en auto es también común. Y en las situaciones de cambios de posición o cruces, es decir, jugando al fútbol, por ejemplo, el paciente lo que le va a decir es que cuando hacen un movimiento de cruce les duele, o cuando hacen algún movimiento más intenso de rotación, generan el dolor. Porque lógicamente no va a haber un movimiento de flexión tan importante como en las otras actividades que les nombré. Y en situaciones de ascenso y descenso, lógicamente por el grado de flexión de la articulación, también es común escucharlo en el relato. Bien. Muy bien, entonces, el examen clínico, lógicamente, como ustedes saben, y tenemos que cubrir tantas áreas en el examen clínico es muy extenso y tenemos que hacernos como una organización, como para no perdernos las diferentes maniobras que necesitamos hacer. Entonces, yo lo dividí, como la mayoría de los autores lo hace, en inspección de pie, acostado y sentado. Lógicamente estamos concentrados en observar sobre todo el raquis y la pelvis, y bueno, vamos a ir buscando diferentes alteraciones de la postura, de la postura, digamos, y la presencia o no de escoliosis en el raquis lumbar, la palpación de las estructuras óseas, el grado de movilidad, la presencia de rigidez o de acortamientos musculares. También de pie vamos a medir la fuerza de L5 y S1 caminando sobre los talones y en puntas de pie, una podoscopía también para ver si hay alteraciones en el apoyo plantar. En la pelvis de pie vamos a ver el grado de inclinación pelviana, es decir, por ejemplo, el nivel de los pliegues cutáneos que sean simétricos, el signo de Trendelenburg, la presencia de atrofias musculares, la palpación, digamos, de diferentes
estructuras y relieves óseos de la pelvis, y el patrón de marcha que tenga el paciente para determinar si hay alguna patología neuromuscular. Acostado, bueno, acostado puede estar acostado boca arriba, de costado, boca abajo, todo. No sé si tiene sentido que yo les nombre lo que dice la diapositiva, me parece que no tiene mucho sentido. Lo que sí le quiero transmitir es que tenemos que hacer un examen muy exhaustivo, porque para determinar esto, de dónde viene el dolor, puede ser algo muy sencillo o puede ser algo que nos cueste trabajo determinarlo, o podemos detectar que haya una doble causa de dolor, y bueno, lógicamente tendríamos que saberlo para darle un tratamiento más adecuado. Pero, como la idea estando, digamos, acostado, ver la diferencia de longitud de miembros, la alteración de los tegumentos, la sensibilidad, la fuerza muscular, las maniobras de provocación de las raíces lumbares. Y ya acá las rotaciones en extensión ya nos va a empezar a hablar de patología articular intraarticular de la cadera, es decir, es muy común que una artrosis duela la rotación en extensión y una síndrome de fémur acetabular no, y que en flexión sí duela tanto la flexión femoroacetabular como la artrosis. Es decir, que si a uno le duele, si a un paciente de ustedes le duele en extensión la rotación de la cadera, sospechen una artrosis ya como con una maniobra muy sencilla. Bien, pero ya llegando a la cadera, bueno, lógicamente observar la movilidad de la cadera, el signo de Thomas, recuerden que es un signo para evaluar la rigidez articular, es decir, flexiono una cadera y la pelvis me hace mover el otro fémur. Si después hay alguna duda, frenamos y explicamos las maniobras, pero creo que esto eh, lo pueden encontrar en todos lados y todos los conocemos a las maniobras, pero bueno, ante cualquier duda paramos y hacemos una descripción más concisa. El FADIL, que es flexión, aducción y rotación interna, es la maniobra clave para detectar la patología, es decir, que si de esta charla se van a acordar una sola maniobra, les diría que es esta, es decir, es la más habitualmente utilizada y es la que más sensibilidad tiene para el diagnóstico de la fricción femoroacetabular en el área más frecuente de producción de la fricción, que es en la cara anterolateral del cuello femoral. El Thomas modificado es una maniobra para detectar inestabilidad, después si quieren la comentamos. Y bueno, todo el resto de la palpación, la elongación y fuerza contra resistencia, perdón, de todas las estructuras musculares alrededor de la cadera, nos lleva también un tiempo, porque lógicamente hay muchos grupos musculares para evaluar. Les muestro entonces el FADIR, esto es, llevamos la rodilla a flexión de 90 grados, la cadera flexión máxima, aducción y rotación interna. Esa es la maniobra de FADIR y, como les decía, es la más sensible para la detección de la patología más frecuente de fricción. Bien, las otras las pasamos, si no tardamos tanto tiempo. Y bueno, también en decúbito lateral, lógicamente vamos a evaluar todas las causas de dolor peritrocantérico, si seguramente ustedes conocen de qué estoy hablando, no me voy a detener demasiado. Y en decúbito ventral, la patología de la columna lumbar más alta, con el test de Wassermann, por ejemplo, para detectar la irritación de las raíces altas, y el estudio de la patología glútea, es decir, del glúteo mayor o subglúteo.